Saludos a todos, mi nombre es Arianis Fortis. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre el tema que escogí para el trabajo final, el cual es cómo insertar genes de un organismo a otro, cómo funciona la ingeniería genética. El contenido para esta presentación incluye la introducción, en la cual voy a hablarles un poco sobre lo que es la ingeniería genética. También voy a hablar sobre el desarrollo histórico, conceptos básicos que se encuentran dentro de lo que es la ingeniería genética, herramientas utilizadas para poder llevar a cabo las distintas técnicas dentro de la ingeniería genética, etapas del proceso, aplicaciones como en la medicina, la agricultura y en las investigaciones científicas, la conclusión y por último las referencias. Debemos comenzar por contestar la pregunta: ¿qué es la ingeniería genética? Esta se refiere al proceso que emplea tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN de un organismo. En palabras simples, esto se refiere a que se están tomando fragmentos de ADN y se están combinando con otras piezas de ADN para así obtener un organismo que tenga todas las características que son de interés. Cabe destacar que estas son situaciones que realmente no suceden en la naturaleza, sino que son producidas en un laboratorio. A la ingeniería genética también se le puede llamar modificación genética. Las modificaciones pueden incluir deleción de una región del ADN, cambio en un único par de bases, adición de un nuevo segmento del ADN. A través del desarrollo de esta tecnología se han podido producir cosas innovadoras como plantas que sean resistentes a enfermedades o plagas, insulina humana, hormonas de crecimiento, vacuna de hepatitis B, entre otros. Dentro del desarrollo histórico se encuentra la evolución del término, y es que antes el término de ingeniería genética se refería a las técnicas que se usaban para la manipulación de organismos a través de la herencia y reproducción. Pero para finales del siglo XX el término se comenzó a utilizar más para los métodos de la tecnología de ADN recombinante, también conocido como clonación genética. El ADN recombinante es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Las secuencias de ADN recombinado se pueden colocar en un tipo de transporte o vehículos llamados vectores que transportan el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped donde puede ser copiado o expresado. Ahora, ¿cómo se desarrolló la ingeniería genética? Pues para el 1953 se realizó el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN por James Watson y Francis Crick. Este fue el punto de partida para la ingeniería genética, ya que permitió comprender cómo se almacena y se transcribe la información genética dentro de las células. Para el 1970 se descubrieron las enzimas de restricción por Hamilton O'Donnell Smith. Esto permitió cortar el ADN en lugares específicos, lo que posibilitó la manipulación del material genético y la creación del ADN recombinante. Un poco después, para el 1972, Paul Berg utilizó estas enzimas de restricción para crear el primer ADN recombinante, combinando material genético de diferentes organismos. Esto abrió la puerta para crear organismos genéticamente modificados y permitió avances en la medicina y en la biotecnología. Para los años 80 se desarrollaron organismos genéticamente modificados. Esto incluyó la creación de bacterias que producían proteínas humanas como la insulina recombinante para el tratamiento de la diabetes. Además, comenzaron a comercializarse cultivos genéticamente modificados como el maíz resistente a plagas. A partir del 2012,
el sistema CRISPR-Cas9 revolucionó la ingeniería genética, proporcionando una herramienta más precisa y económica para editar genes, lo que ha abierto nuevas posibilidades en la medicina, la agricultura y la investigación biológica. Conceptos básicos dentro de la ingeniería genética. En primer lugar está el ADN. Esta es la molécula que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Luego se encuentran los genes. Esta es la unidad de herencia que se transfiere de un padre a su hijo y determina algunas de las características de la descendencia. Luego están los plásmidos. Esta es una estructura genética de la célula que puede replicarse independientemente de los cromosomas y normalmente es una pequeña cadena circular de ADN en el citoplasma de una bacteria. Por último están los organismos transgénicos. Esto se refiere a un organismo o célula cuyo genoma ha sido alterado mediante la introducción de una o más secuencias de ADN de otra especie por medios artificiales. Continuaré hablando sobre las herramientas utilizadas para la modificación de ADN, comenzando por las enzimas de restricción. Estas son las que reconocen secuencias específicas de ADN conocidas como sitios de restricción. Cada enzima reconoce solo uno o unos pocos sitios de restricción. Cuando cada uno encuentra su objetivo, la enzima va a cortar las dos cadenas de una molécula de ADN. Ahora, las polimerasas. La función principal de las polimerasas es catalizar la síntesis de ADN o ARN, permitiendo la replicación o amplificación del material genético. A veces la reacción de PCR se usa para identificar determinados cambios en un gen o cromosoma que ayudan a detectar y diagnosticar una afección genética o una enfermedad. También se encuentran las ADN ligasas. Su trabajo es unir fragmentos de ADN recién sintetizados para formar una cadena continua. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ADN ligasa puede unirlos para formar una molécula sin interrupciones. Dentro de las herramientas utilizadas para la modificación de ADN se encuentran los vectores, que fueron los que mencioné en la definición de ADN recombinante. Estos son una molécula de ADN, mayormente un plásmido o un virus, que se utiliza como vehículo para transportar un segmento particular de ADN al interior de la célula huésped, como parte de la técnica de clonación o ADN recombinante. Por último, se encuentra el CRISPR-Cas9. Este es un instrumento de laboratorio que se usa para cambiar o modificar piezas de ADN de una célula. CRISPR-Cas9 utiliza una molécula de ARN específica para guiar una enzima que se llama Cas9 hacia una secuencia particular del ADN. La Cas9 corta las hebras de ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña produciendo un espacio en el ADN, y es en donde se va a colocar una pieza nueva de ADN. Etapas del proceso al insertar un gen de un organismo a otro. El primer paso debe ser asegurarse que el gen que codifica para la característica de interés sí existe. Esto se refiere a que cuando se encuentra una característica en un organismo que resulte interesante para transferir a otro organismo, debe verificarse que es producto de un gen. Se identifica el gen de interés por medio de cruzamientos a partir de una característica que sí se expresa, y se verifican las proporciones mendelianas. Si la característica se atribuye a una proteína,
que es producto directo de un gen, será más sencillo transferir esa característica a un organismo que no la tiene. El segundo paso debe ser clonar el gen de interés. Clonar un gen significa tenerlo puro en el tubo de ensayo o dentro de un vector. Clonar un gen involucra varias técnicas. La primera es la extracción de ADN. La segunda es la búsqueda de un gen entre la mezcla de genes del ADN. La tercera es la secuenciación y la cuarta es la construcción del vector recombinante. El siguiente paso es caracterizar el gen de interés. A partir de la bioinformática se puede conocer la secuencia del gen. Se compara esta secuencia con las de genes ya conocidos para determinar a cuál se parece y así asignarle una posible función. Una vez predicha la función de este gen clonado, se puede proceder a confirmar la función real in vivo, o sea, se debe corroborar que en un sistema biológico funciona. Para eso se suele transferir el gen a un organismo modelo, en el cual se pueda expresar el gen y medir su función. Se continúa con la modificación del gen de interés. Si así se desea, se pueden agregar, eliminar o mutar secuencias dentro de la región codificante. Se pueden agregar secuencias como promotor, terminador o intrones para que se pueda expresar en el sistema de interés. El quinto paso es la transformación de un organismo con el gen de interés. Una vez hecha la construcción genética con el gen y el promotor deseado, se elige el método de transformación más indicado para el organismo que se desea hacer transgénico. Por último, la caracterización del organismo genéticamente mutado. Una vez obtenido el OGM, se analiza desde el punto de vista molecular y biológico. Aplicación de la ingeniería genética en la medicina. Un ejemplo de cómo se aplica la ingeniería genética en la medicina es la terapia génica. Y esta es una técnica médica que tiene como objetivo tratar o prevenir enfermedades mediante la introducción, modificación o reemplazo de material genético en las células de un paciente. Esta puede tratar enfermedades genéticas, puede tratar el cáncer, inmunodeficiencias, entre otros. Cabe destacar que esta técnica aún presenta riesgos por posibles respuestas inmunes adversas y desafíos en el ámbito ético. En la imagen de la izquierda se puede ver dos tipos de terapia génica. El primero es la sustitución de genes y el segundo es la modificación del genoma. Otras aplicaciones en la medicina puede ser el diagnóstico de enfermedades genéticas y la producción de medicamentos. Aplicación de la ingeniería genética en las investigaciones científicas. Un artículo realizado por Ji-Yen Su y otros autores explica cómo se ha utilizado el SARS-CoV-2 del síndrome respiratorio agudo severo como modelo para desarrollar una plataforma universal mediante la ingeniería genética CRISPR del bacteriófago T4. En la figura de la derecha se puede observar el diseño de esta nanovacuna T4 contra SARS-CoV-2. Los ADN modificados correspondientes a varios componentes del virión del SARS-CoV-2 se incorporan al genoma del bacteriófago T4. En la letra A se puede observar que cada ADN se introdujo en E. coli como plásmido donante. Luego se recombinó en el genoma del fago inyectado mediante edición genómica dirigido por CRISPR. Se generaron diferentes combinaciones de insertos de CoV-2 mediante infecciones de fagos simples e identificación de los fagos recombinantes en la progenie. Este proceso se repitió para construir rápidamente una línea de fagos de vacuna T4 SARS-CoV-2 multiplex. Los candidatos a vacuna
seleccionados se examinaron luego en un modelo de ratón para identificar la vacuna más potente. Aplicación de la ingeniería genética en la agricultura. Se han podido desarrollar plantas que sean resistentes a condiciones ambientales extremas, como se puede ver en la imagen de la izquierda. También se ha desarrollado la biofortificación, la cual tiene como objetivo combatir la malnutrición, en particular en regiones donde las poblaciones dependen en gran medida de cultivos básicos que pueden carecer de vitaminas y minerales esenciales. Otras aplicaciones pueden ser plantas como fábricas biológicas y plantas resistentes a plagas, enfermedades y herbicidas. Como conclusión, quiero destacar que el desarrollo de la ingeniería genética ha traído muchas ventajas, especialmente en áreas como la medicina, la investigación y la agricultura. En el caso de la medicina, esta ha permitido el desarrollo de tratamientos innovadores como la terapia génica para enfermedades genéticas y la producción de medicamentos esenciales como la insulina recombinante. En el caso de la agricultura, ha favorecido el desarrollo de cultivos transgénicos más resistentes a plagas y enfermedades, además de mejorar la calidad nutricional de los alimentos mediante la biofortificación. Sin embargo, existen desventajas y riesgos al utilizar esta tecnología, como los posibles efectos ambientales no deseados derivados de los OGM y los problemas éticos asociados con la manipulación genética, particularmente en los humanos. Por lo tanto, se debe encontrar un equilibrio entre aprovechar los beneficios de la ingeniería genética y manejar sus posibles riesgos de manera responsable. Estas son mis referencias y muchas gracias por su atención.